Buenos días amigos y amigas, bienvenidos al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital es una herramienta que se aplica para formas indeterminadas, cero contra cero, infinito contra infinito. O si lo quieren ver así, la regla del L'Hopital se utiliza cuando el límite del numerador se aproxima a cero y el límite del denominador se aproxima a cero, o cuando el límite del numerador se aproxima a infinito o el límite del denominador se aproxima a infinito. Básicamente tenemos una batalla de algo cercano o muy pequeño en el numerador, y también en el denominador tenemos algo muy pequeño o muy cercano a cero. Lo mismo pasaría en este caso, ¿no? Bueno, y cuando se tienen estas formas indeterminadas, la regla del L'Hopital dice que el límite de f contra g se puede calcular muy bien usando el límite cuando x tiende a la misma cantidad, pero de la derivada del numerador y la derivada del denominador. Vamos a obtener el mismo límite siempre y cuando tengamos ese comportamiento en el numerador y en el denominador, o tengamos este comportamiento en el numerador y este en el denominador. Pues el límite de f contra g lo podemos encontrar muy bien aplicando el mismo límite, pero a la derivada del numerador y a la derivada del denominador. A eso se le conoce como la regla del L'Hopital. Veamos el primer ejemplo. Tenemos límite cuando x tiende a 1 de x a la a menos 1 dividido x a la b menos 1. Como x tiende a 1, es claro que el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. Tenemos esta forma indeterminada y por lo tanto podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Resulta que el límite de esta expresión lo puedo calcular como el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Algo muy importante es que no estoy aplicando la derivada de un cociente. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de un cociente tiene otra estructura. Aquí estoy tomando la derivada del numerador y estoy tomando la derivada del denominador, ¿ya? Que es muy distinto de la derivada de un cociente de funciones. Bueno, entonces la derivada del numerador viene siendo esto, a que multiplica a x a menos 1, y la derivada del denominador es esto, b que multiplica a x a la b menos 1, ¿no? Bueno, y cuando x tiende a 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el numerador, el límite es a, y el denominador, el límite es b. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, des en cuenta que tomé la función numerador y la derivé. Esta es la derivada de la función numerador. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente tomé la derivada del denominador y la derivé. Y tengo esto. Y como x se aproxima a 1, entonces esto va a ser 1, esto va a ser 1 y el resultado es a dividido b. Vamos con el siguiente límite. Tenemos este límite, ¿sí? Límite cuando x tiende a pi medios, ¿sí? Límite cuando x tiende a pi medios por la derecha, coseno de x dividido 1 menos seno de x. Como x se aproxima a pi medios por la derecha, el coseno busca ser 0, y como el seno busca ser 1, entonces aquí voy a tener una cantidad muy pequeña, muy próxima a 0. Entonces tengo la forma indeterminada 0 contra 0. Y entonces eso lo podemos ver acá. X se aproxima a pi medios por la derecha, el coseno se aproxima a 0, el seno se aproxima a 1, entonces esta diferencia se aproxima a 0, etc. Podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿ya? Entonces tenemos que la derivada de la función coseno es menos seno y la derivada de esto es menos coseno.
menos y este menos se positivizan, tengo seno de x dividido coseno de x, pero x está aproximando a pi medios por la derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Fíjense que como x se aproxima a pi medios por la derecha, entonces yo voy a tener este proceso de acercamiento, y aquí el coseno, aunque está cerca de 0, puesto que la aproximación es por la derecha, el coseno de x está próximo a 0 pero con valores negativos. El seno de x, ¿estamos de acuerdo?, a la derecha de pi medios está próximo a 1, positivo. Entonces voy a tener que el seno de x es positivo próximo a 1, ¿sí? Aquí estoy en pi medios. El seno de x es próximo a 1, pero el coseno de x es próximo a 0, con valores negativos. Entonces voy a tener que este cociente se va a menos infinito, puesto que el seno es casi 1 y el coseno es muy pequeño, pero negativamente. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos este límite. Límite cuando x tiende a 0, exponencial de x menos 1, menos x dividido x cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Fíjense pues. Aquí tenemos lo siguiente. Cuando x se aproxima a 0, esta expresión se aproxima a 0, ¿sí? Puesto que x se aproxima a 0, esto va a ser casi 0. La exponencial a la 0 va a ser casi 0. La exponencial a un número cercano a 0, esto va a ser próximo a 1. Con esta diferencia, aquí tengo una cantidad próxima a 0. Y aquí también tengo una cantidad próxima a 0. Por lo tanto, la función numerador va a estar cerca de 0 e igualmente la función denominador. Tengo la forma indeterminada 0 contra 0. Por lo tanto, puedo aplicar la regla de L'Hopital. La derivada del denominador es 2x y la derivada del numerador la derivada de la exponencial es ella misma, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x pues es 1, ¿va? Y entonces, ¿qué tenemos? Cuando x se aproxima a 0, resulta que el denominador se aproxima a 0 y el numerador también se aproxima a 0, porque esta cantidad va a ser próxima a 1. Entonces vamos a tener una lucha de 0 contra 0. Puedo volver a aplicar la regla de L'Hopital, porque aquí tengo una forma indeterminada 0 contra 0. Puedo volver a aplicar la regla de L'Hopital. Y entonces voy a tener que este límite se puede encontrar como la derivada del denominador, que es 2, y la derivada del numerador, que es e a la x. Y cuando x se aproxima a 0, pues es claro que en el denominador voy a tener 2 y en el numerador voy a tener 1. Y por lo tanto, ese límite es igual a 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo tenemos. Y ahora pasamos al cuarto límite, ¿sí? Límite cuando t tiende a 0 de 5 a la t menos 3t dividido t. Nuevamente, como t tiende a 0, el numerador se va a aproximar a 0. Aquí voy a tener un resultado casi 1. Lo mismo acá. La diferencia entre algo cercano a 1 y algo cercano a 1 pues es próximo a 0. Y pues en el denominador está sencillo, ¿verdad? Tenemos nuevamente la forma indeterminada 0 contra 0. Podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces necesito la derivada del numerador, que va a ser la derivada de funciones exponenciales. Y necesito la derivada del denominador. La derivada del denominador es fácil de calcular. Es 1. Y la derivada del denominador se puede calcular fácilmente. La derivada de 5 a la t es la misma exponencial por el logaritmo de 5, menos la derivada de 3 a la t es la misma exponencial por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3. Y entonces, cuando t se aproxima a 0, vamos a tener lo siguiente. Aquí tengo 1. Como t se aproxima a 0, esto va a ser prácticamente 1. Esto va a ser prácticamente 1. Y
el logaritmo de la diferencia es igual al logaritmo del cociente. Entonces, vamos a tener como respuesta el logaritmo natural de 5 tercios, que es aproximadamente 0.511. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que la derivada de una exponencial es ella misma por el logaritmo natural de la base. Por eso es que aparece este logaritmo acá. Igualmente acá. ¿Estamos de acuerdo? Y como t se aproxima a 0, pues esto va a ser prácticamente 1 que multiplica este logaritmo. Esto va a ser también 1 que multiplica ese logaritmo. Y eso nos lleva a esta respuesta. Bueno, queda como tarea encontrar los siguientes logaritmos. El logaritmo queda como tarea encontrar los siguientes límites, perdón, son límites, no logaritmos. El límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x dividido seno de pi x. Límite cuando x tiende a infinito de e a la x dividido x al cubo. Límite cuando teta tiende a pi medios de 1 menos seno de teta dividido cosecante de teta. Y límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x dividido x menos tangente de x. Esa es la tarea. Recuerda, las matemáticas las dominamos si las trabajamos. Hasta la próxima.